Que el Señor les bendiga. Así que hoy vamos a hablar de algo que para mí creo que es muy sensible hablarlo a veces en algunas congregaciones, porque el pastor tendrá miedo de no ofender a la gente. Y la gente no quiere a veces escuchar. Porque los pastores, mucha gente piensa que ser pastor significa ser esclavo del pueblo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Mucha gente piensa que pues, ser pastor significa que la persona tiene que estar 24 horas a tu disposición y hacer lo que tú quieres. Y el día que él dice no, la gente se enojan, se enfadan, dice que el pastor no tiene amor. Pero muchos creyentes olvidan que los creyentes también tienen una responsabilidad, de la misma manera que el pastor también tiene una responsabilidad. Un creyente, una congregación también tiene su responsabilidad. La Biblia nos explica que no solamente los pastores o los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad, pero los que escuchan la palabra de Dios, de ellos tienen también su responsabilidad. Así que nuestra enseñanza, como le hemos titulado, es las responsabilidades del pastor y de las ovejas. Sabemos que el pastor es el quien cuida las ovejas en el mundo natural. Pero también los creyentes son considerados ovejas del Señor. Y el pastor es el pastor, ¿por qué? Porque cuida a esos creyentes. Y esa enseñanza será como un llamamiento, no solamente hacia el pastor, pero será un llamamiento también a los miembros de esta congregación y los miembros de otras congregaciones que quizás van a escuchar esta enseñanza. Así que todo el mundo, primeramente, quiero poner una cosa bien clara, hermanos, que nuestra enseñanza de hoy es un llamamiento a los pastores y los que son verdaderamente el rebaño de Dios, ¿vale? No es un llamamiento para todo mundo, porque le voy a decir una cosa que es bien bíblica. No todo mundo que se congrega es creyente, eso tenés que tenerlo bien claro, porque siempre habrá cabras y ovejas, habrá trigo y habrá cizaña. Siempre en la iglesia, siempre ha existido así en la iglesia en el tiempo de los apóstoles y seguirá existiendo hasta el tiempo de fin. Cuando el Señor Jesús venga, Él vendrá por su iglesia que está entre la cizaña misma. Él vendrá por aquellas personas que le están esperando. Como la alabanza de hoy dice, cuando Él vendrá por sus santos. Y eso seguramente será muy pronto. Así que no es todo mundo que se considera creyente es creyente en sí. La Biblia lo dice, Jesús mismo lo pone. Que no todo mundo que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que uno puede considerarse cristiano, pero uno no lo es de verdad. Uno puede considerarse oveja, pero de verdad no es una oveja, pero es una cabra. Uno puede considerarse trigo, pero no es un trigo, pero es mala hierba, es cizaña, que crecen juntos con el trigo. Primero vamos a ver, según las Escrituras, algunas de las responsabilidades del pastor. Vamos a tocar, digamos, el nervio del pastor, las responsabilidades que tiene el pastor y lo que el pastor tiene que hacer según la palabra de Dios. El pastor debe ser, primeramente, hermanos, escuche bien. El pastor, Pablo lo pone al Timoteo. Hay dos maneras que una persona puede llegar a ser un pastor. La primera manera es que es Dios quien llama al pastor, le pone el llamado en su vida. Y el creyente recién convertido se va viendo con el deseo de servir al Señor y va creciendo con el deseo de servir al Señor. Y la iglesia empieza a ver que el Señor está separando a esta persona para una tarea específica que es liderar en la iglesia. Eso sí, y después la iglesia confirma esta persona con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Los ancianos se sientan, oran por la persona, le ponen las manos encima y de ahí en adelante la persona empieza a ejercitar su oficio de pastorado. Otro es un creyente que está en la congregación, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces puede haber un hermano en la congregación, y el hermano empieza a servir al Señor, recién convertido, y tiene deseo del Señor. Y empieza a ver la necesidad que hay en la iglesia. Ve, los jóvenes se están descarriando. No hay nadie para juntar a los hombres, porque el pastor está demasiado ocupado. No hay ningún otro líder para ayudarle. Y ese hermano propone en su corazón que Dios te quiero servir. Desea servir al Señor. Y ahí mismo es puesto a prueba, se mira su vida, si es una vida de buen testimonio, si es una persona que es dada al alcohol, o es una persona que ama el dinero, o es una persona...
Hay unos criterios en la carta de Pablo, primero y segundo de Timoteo, que Pablo pone los criterios para que alguien sea un líder en la iglesia. No solamente tenemos que ser rápido, porque esta persona tiene el don de lengua, habla bastante bien, o el don de labios, como lo llamamos. Habla bastante bien, es carismático, la gente le ama y le ponemos directamente pastor. O es un nuevo convertido que acaba de llegar y vemos que tiene una buena posición social, puede traer mucho dinero en la iglesia y le ponemos pastor o líder o lo que sea. No, la Biblia dice que un nuevo convertido no debe ser pastor. Y una persona dado al vino, que ama el dinero, que no sabe gobernar su casa, que no tiene amor para eso, no puede liderar en la iglesia. Porque antes de liderar la casa del Señor, debes estar dispuesto o perfectamente liderando tu propio hogar. Por eso que no todo mundo puede ser pastor. Y también Santiago nos avisa que, ojo, que no todo mundo debe desear ser un predicador. Porque los predicadores son juzgados con más severidad. Dios les juzgará con más severidad a los que predican la palabra, porque deben predicar lo que viven y deben vivir lo que predican y deben predicar la verdad, no torcer la palabra de Dios para su propia ganancia, porque la predicación del evangelio, la gente puede transformarlo en ganancia. Está ocurriendo hoy en día el evangelio de la prosperidad, todo eso, la gente sacan dinero a la hora de predicar la palabra de Dios, dan falsas profecías y falsas enseñanzas para sacarle dinero a la gente. Así que lo tengamos bien claro, no todo mundo que está en la iglesia se considera oveja del Señor. Así que si hay ovejas del Señor aquí, escuchen bien, es para vosotros. Como les he dicho, vamos a ver primeramente los deberes del pastor y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Escucha, hermanos, el pastor debe ser una persona llamado por Dios y confirmado por la iglesia local, o una persona que desea servir al Señor y la iglesia confirma por el testimonio de la persona. Para cumplir esa tarea específica debe ser de una iglesia local, porque he visto personas que no quieren ser miembros de ninguna iglesia local, quieren ser pájaros libres que se van de iglesia a iglesia como un pájaro que va de planta en planta sacando néctar en cada planta. No, un creyente o un pastor debe ser miembro o pastoreando una iglesia local específicamente. ¿Qué es pastoreando el rebaño del Señor? Porque el pastor debe pastorear el rebaño del Señor, o el líder tiene que liderar en una congregación donde hay personas. El primer versículo que vamos a ver es lo que dice en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo lo pone en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 11 a 12. Efesios 4, 11 a 12. Es lo que vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 11 a 12. Efesios 4, 11 a 12. Así dice la palabra del Señor. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Esos son los 5 ministerios, primeramente, para que lo entendáis, los ministerios que existen en la iglesia. La iglesia, hay 5 ministerios que Cristo mismo ha ofrecido a la iglesia para ayudar a la iglesia a completar, o para formar a los miembros de la iglesia. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4, 11 a 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Esos son los 5 dones o los 5 ministerios que existen en la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad, escuchen bien, hermanos, esos 5 ministerios tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que las personas que dicen, yo no me comprometo con la gente, no me comprometo con la iglesia, me comprometo con Cristo, eso es totalmente absurda, porque la iglesia en sí es el cuerpo de Cristo. Si estás comprometido con Jesús, debe estar comprometido con una iglesia local, con su iglesia. Porque si dices que yo amo a Jesús y no estás comprometido con su iglesia, pues no entiende bien tu Biblia. Porque la iglesia en sí es
el cuerpo de Jesús, no el edificio donde nosotros estamos congregados. Somos las personas, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que los ministerios son los apóstoles. No hoy en día los autodenominados apóstoles que en Estados Unidos para ser apóstol, en Centroamérica ahora, en África es totalmente gratis, pero en algunos países de Centroamérica o en América Latina en general son $500 para ser apóstol, tener el título de ser apóstol. En África, en Camerún hay bastante apóstoles, solamente tienen que andar con los grandes peces, los conocidos por internet, y tarde o temprano, después de haberle rascado bien la espalda, que subordinarles, tarde o temprano tienes también el título de apóstol. Pero eso no es el apostolado que la Biblia está hablando. Jesús tuvo 12 apóstoles, Judas lo traicionó, uno menos, 11 quedó. Pablo se agregó como el último de los apóstoles. Pero la palabra apóstol mismo no significa que debe haber caminado con Jesús o debe formar parte de los 11 o 12 apóstoles que el Señor Jesús tuvo. No, el apóstol es un plantador de iglesia, una persona que va y empieza nuevas obras donde gente no han escuchado aún la palabra de Dios. Se van por ahí en los bosques, en las ciudades, empiezan iglesia. Eso sí que es la obra de un apóstol, o eso sí que es un apóstol en sí bíblicamente hablando, no de los 12 apóstoles que tuvo el Señor Jesús. Tenemos los profetas, no personas que hablan de sus sueños, pero personas que hablan porque son guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos los evangelistas que van por ahí fuera evangelizando, compartiendo la palabra de Dios a la gente que no conocen a Cristo. Y aquí tenemos a los pastores y a maestros. Los últimos, pastores y maestros. Así que los 5 ministerios de la iglesia es lo que acabamos de ver. Pero vamos a enfocarnos nada más en las responsabilidades del pastor. Pero quiero que lo entendáis muy bien. De los 5 ministerios, ellos tienen, todos en general, tienen una función específica de los 5 ministerios. Y escucha lo que dice la última parte. Dice, los 5 ministerios, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos deben preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios, no chuparle todo lo que tiene, no ser una carga para ellos, no estar ahí agobiándole, dándole y molestando. No, es edificarles, prepararles. ¿Prepararles para qué? Para que puedan vivir una vida santa de la manera que Dios quiere. De los 5 ministerios, todos tienen un objetivo, que es preparar el pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Así que si estamos aquí y no estamos llevando a cabo la obra de Dios, hermanos, eso es un club social. Y debemos dejar de llamarnos iglesia y llamarnos club social directamente. Así que la iglesia no es un lugar de vacaciones donde la gente viene también para pasarlo bien o esconderse de sus pecados. No, es un lugar donde la gente viene para ser preparadas para llevar a cabo la obra de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la Biblia. Así que no vamos a entrar en los detalles como acabo de hacer, pero no vamos a entrar en los detalles de los 5 ministerios para ir mirando uno por uno, sino como les he dicho, vamos a enfocarnos nada más en el ministerio del pastor, que el pastor tiene una tarea. El pastor cuida la iglesia local. Eso es la obra del pastor, su iglesia local, donde Dios le ha puesto. Tristemente, hoy en día, muchos pastores quieren ser pastores internacionales, descuidan su iglesia local y empiezan a pastorear a otros cristianos que están en Cochabamba o en Honduras, o en El Salvador, en África, pero tiene su iglesia local en Barcelona. El pastor tiene que enfocarse en su iglesia local y que cada pastor, donde sea que Dios le ha puesto, se encarga de sus ovejas. Muchas de las veces he recibido algunos correos de gente que han escuchado las enseñanzas de la iglesia y me pregunta, el pastor, pido oración por tal. Y yo le pregunto, ¿esas peticiones, los líderes de tu iglesia y tu pastor saben de eso? No, pues eso va mal, hermano. Hermana, vas mal. Primero, habla con los líderes de tu iglesia, habla con tu pastor. Son ellos que son responsables de pastorearte. Son ellos que son responsables de prepararte para la obra que Dios tiene para ti. No busquemos pastores que viven en la otra punta del océano, mientras que Dios nos ha dado nuestro pastor en tu congregación para que Él te prepara y Él te guía.
Y muchos creyentes escuchan predicaciones de otros pastores, estudian sus predicaciones, pero minimizan la misma enseñanza de su propio pastor y de sus propios líderes. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Estamos en un lugar donde Dios te ha puesto, pero no valora, pero busca más lejos. El pastor tiene una responsabilidad, que es prepararte a ti y la congregación local en la cual tú te encuentras. Escucha bien, dice, en Juan capítulo 21, de versículo 15 a 17, después de haber hablado a preguntarle 3 veces a Pedro, después de haberle preguntado 3 veces a Pedro si Pedro le amaba, recuerda muy bien lo que hemos visto anteriormente, hermanos. Aquí en Efesios 14, 11 a 12. Recuerda lo que dice ahí. La función de los pastores es esto: preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Esa es la función de los 5 ministerios de los pastores que están en la iglesia. Pero aquí en Juan 21, de 15 a 17, el Señor Jesús preguntó a Pedro 3 veces si le amaba. Y de todas las veces cuando Pedro contestó, él les dijo la primera vez, alimenta, ¿qué le dijo? Alimenta a mis corderos, la primera vez. Alimenta a mis corderos. La segunda vez cuando preguntó, pero me ama, pero Señor, tú sabes todo, ¿cómo me haces este tipo de preguntas? Y luego le dijo, cuida mis ovejas. Otra función diferente de primero. Y luego la tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pues, recuerda que Pedro había negado 3 veces. Y el Señor aquí estaba restaurando a Pedro otra vez. Así que le preguntó las 3 veces de las 3 negaciones que Pedro había hecho. Y la última vez él le dice a Pedro, alimenta mis ovejas. Así que lo examinamos bien. Lo primero es alimentar mis corderos. Escucha bien, hermano. Los corderos son las crías de las ovejas. No son los machos cabríos. No, los corderos son crías de las ovejas. Y eso representa a los pequeños que están en la iglesia. Los pequeños que están ahí. Así que el pastor tiene la responsabilidad también de velar sobre los pequeños, pero sin quitar la responsabilidad espiritual que los padres tienen para educar a sus hijos en casa. Y el pastor solamente está ahí por las pocas 15 o media hora o 1 hora que puede durar la enseñanza con los niños, guiarles, enseñarles, instruirles y reforzar lo que los padres ya están haciendo en casa. Porque muchas veces nosotros como creyentes tenemos la tendencia de llevar a nuestros hijos y lo entregamos a las hermanas de la escuela dominical y les damos para que lo instruyan y después nos quejamos en casa, ya no enseña nada en esta iglesia. Mira, mi hijo no sabe ni leer la Biblia. La pregunta es, ¿qué haces tú como padre, como madre con tu hijo cuando estás en casa? 24 horas delante de la televisión, salidas en los parques, en las plazas. No, dedica tiempo, enséñale la palabra del Señor, ore con él, ayúdale para que viva lo que tú mismo o tú misma está viviendo. La iglesia no tiene la responsabilidad completa de educar a nuestros hijos. Prepara a los padres para que hagan la tarea también en casa. Cuida a los muchachos, asegurándose que están los padres y ellos están trabajando juntos para la piedad, para vivir conforme a la palabra del Señor. No es la responsabilidad total de la iglesia educar espiritualmente a nuestros hijos. Es un honor, un privilegio que Dios ha dejado para los padres. Así que los padres tienen que tomar este honor y este privilegio y hazlo. Educar a sus hijos en el camino del Señor para que no se aparten de ellos. El Señor Jesús dijo, alimenta mis corderos. Y después le dijo a Pedro, cuida mis ovejas. Las ovejas, los adultos. Las ovejas son los adultos. Así que él dice a Pedro, cuida mis ovejas. Así que Pedro iba a ser el futuro pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que él tenía que hacer unas cosas. Pedro debería cuidar y alimentar con la palabra de Dios, no con comida en sí. Él debería alimentar y cuidar espiritualmente, asegurándose que los miembros de la iglesia no regresan a las tradiciones del Antiguo Testamento. Ellos deberían permanecer en la gracia que habían encontrado en Cristo Jesús, no regresando a las tradiciones judías anteriormente. Y él debería alimentarles. Así que el pastor cuida a sus ovejas,
asegurándose que no caiga en las manos de los testigos de Jehová, o no caiga en las manos de los mormones, no caiga en las manos de diferente tradición o grupos religiosos que no son cristianas. Al mismo tiempo, el pastor tiene que alimentarles con la palabra del Señor. La pregunta es, si estás en una iglesia donde no fomentan el estudio personal de la palabra y no te alimentan con la palabra de Dios y te quedas ahí, porque quieres caer bien a fulanita tal o fulanito tal, es tu responsabilidad si un día te despiertas en el infierno porque adorabas a un Dios que tú no conoces. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Hoy en día no nos gustan que nos dicen de leer la Biblia. Es aburrida. Pastor, estudia por nosotros. ¿Cómo le dijeron a Moisés? Moisés, tú ve, habla con Dios por nosotros y después venga y decirnos lo que Dios ha dicho. La voz de Dios es demasiado fuerte, es muy fuerte, no podemos escucharlo. ¿Por qué? Porque no queremos. La gente no quiere leer eso, porque es Dios que sigue hablándonos. La gente prefiere que el pastor lo lea y venga a decirle, así dijo el Señor. No. La Biblia dice que ahora que Cristo murió en la cruz y nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios sin ningún problema. Entrar confiadamente en su presencia y escuchar nosotros mismos su voz. No necesitamos un intercesor, un ser humano para ponerse ahí entre medio de nosotros. Que cuando Dios habla en un idioma que solamente el pastor entiende, el pastor lo traduce. Así dijo el Señor. Después el pastor, no, es que ya no existe. Tenemos a Dios hablándonos todos los días. Si el pastor no te lleva a este libro, y estás en una iglesia donde te dicen, no lee la Biblia, me encargo yo por ti, y permanezcas ahí, hermano, créeme, te falta solamente medio paso para que terminas en el infierno. Y no es culpa del pastor nada más. Es tu responsabilidad como creyente. Como cada uno aquí dentro, hermano, es responsable de lo que escucha de este púlpito. ¿Eres responsable de lo que escuchas? ¿Eres responsable de ponerlo en práctica o no ponerlo en práctica? Mis manos quedan libres después de que yo termino aquí. Porque el aviso ya pasó. Así que cada uno responde como quiere con esta palabra. Pero tengo al mismo tiempo la obligación de seguir animando a los hermanos. Permanezca en la fe. Que no te brote ningún corazón incrédulo para que pienses en apartarte de Dios. Tienes que buscar al Señor en todo tiempo. Eso es la responsabilidad del pastor. Pedro tenía que alimentar y cuidar. El pastor alimenta, espiritualmente hablando, con la palabra a las ovejas y les cuida. Por eso, hermano, que cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a las iglesias, a las iglesias que están en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitania, escucha lo que dijo Pedro. Recuerda lo que él acaba de escuchar del Señor Jesús. Y ahora Pedro, siendo un hombre ya mayor, un anciano de la iglesia, después de la muerte del Señor Jesús, después de casi 20 o 50 años, Pedro se acuerda de lo que el Señor Jesús le había dicho. Y así dijo a las demás iglesias. Dije, cuidan a los pastores de esta iglesia. Él habla a los pastores. Pastores, cuidan del rebaño de Dios. Cuidan del rebaño que Dios les ha encomendado. El rebaño que Dios os ha dado para que vosotros tengáis cuidado de ellos. Háganlo con gusto. Así que el pastor cuida a las ovejas con gusto. No se siente obligado. Lo hace porque es Dios quien lo ha demandado hacer. Lo hace porque ama a su Señor y ama las pertenencias de su Señor. Los que trabajan en las casas, cuando trabajan con gusto, porque se te puedes sentar con tu jefa y tomar un café y hablar con ella y reír y salir de paseo, salir por ahí fuera, comer una hamburguesa con ella y regresa en casa. Si encuentras algo de tu jefa en el suelo que ella tesora tanto o le gusta tanto, ¿acaso vas a pisarlo? No, lo vamos a cuidar, lo vamos a hacer con gusto, vamos a levantarlo, limpiarlo, asegurarnos que está bien hecho. ¿Por qué? Porque como amamos a la jefa o al jefe, amamos las cosas que pertenecen a la jefa o al jefe. Si amamos a Dios, amamos a la iglesia, los que son engendrados por Dios. No puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos de la iglesia. Soy un hipócrita, un mentiroso, no conozco a Dios. Es lo que la Biblia dice. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y veo a un hermano o una hermana pasando necesidad y yo tengo el bolsillo ya casi rompiéndose de muchos recursos y solamente digo, hermana, voy a orar por ti para que Dios te bendiga? No conozco a Dios, soy solamente un hipócrita. El que ama a Dios, ama a los hijos nacidos de Dios, que son los demás hermanos que están
en la iglesia. Así que el pastor cuida a las ovejas con gusto. Pablo dice, hágalo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que pueden obtener de ello. Así que hay un beneficio personal que el pastor puede tener, pero no lo haga por ese beneficio personal, está diciendo Pedro. Aunque hay un beneficio, no lo haga por eso, hágalo con gusto, porque tú amas al Señor de la obra y te gusta o amas a lo que son engendrados por Él. Y dice, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Ves cómo termina? Así que no lo hagan por mal gusto o por mala gana. No. Hazlo porque tienes deseo, porque amas a Dios. Por eso que sirves a la iglesia de Dios con pasión, porque amas a Dios. Es a Dios a quien vas a rendir cuentas, no a los hombres. He escuchado gente decir, no me comprometo con el pastor, con los hombres, me comprometo solamente. No, si no te comprometes con la iglesia, no puedes decir que estás comprometido con Dios. Las hermanas que cuentan las ofrendas, hazlo con gusto. ¿Por qué? Porque es a Dios que estás sirviendo. Las hermanas que limpian los hermanos, hazlo con gusto. ¿Por qué? Porque es a Dios que estás sirviendo. Cuando ayudas a los hermanos, hazlo con gusto. Cuando te toca servir a los hermanos, hazlo con gusto, porque es a Dios que estás haciéndolo. Cualquier cosa que debes hacer, hazlo con gusto. Así que es lo que Pedro está diciendo aquí a las iglesias, que ellos deben de servir al Señor no de mala gana. Así que la misma cosa que el Señor Jesús había dicho a Pedro de hacer, Pedro ahora transmite la misma responsabilidad a otros pastores y líderes de la iglesia. Es lo que tenemos que hacer. Aprendemos lo bueno de la palabra y ayudamos a otros para que lo pongan en práctica. ¿Se acuerdan lo que predicamos el domingo pasado sobre la vida de rey Manasés? Si no me equivoco también, en Segundo de Reyes, habla un poquito más sobre la vida de rey. No quiero entrar ahí porque voy a tardar demasiado. Habla un poquito sobre la vida de rey Manasés en Segundo de Reyes también. Si no me equivoco, es 21-22. Pero el domingo pasado estuvimos hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Leímos de 1 a 20. Como el rey Manasés demostró que se había arrepentido. Pero lo bueno de todo lo que demostró que se había arrepentido, lo maravilloso que hizo, es que motivó al pueblo de buscar a Dios. Eso es lo que tiene que hacer también los líderes de la iglesia. Es lo que Pedro está diciendo. Tiene que motivar a las personas a buscar a Dios. Así que Pedro está diciendo que ya que yo aprendí del Señor Jesús, como yo tengo que vivir, él me dijo, cuida y alimenta a mis ovejas. Ahora que yo he hecho eso, vosotros ahora los líderes que estáis ahora, los novatos en el liderazgo, los nuevos pastores, vuestra tarea es cuidar a las ovejas del Señor. Hazlo con gusto, no por los beneficios que podés sacar de eso. Transmitir la buena doctrina en una iglesia de una generación tras la otra, hermanos, hace preservar la palabra de Dios hasta la llegada del Señor Jesús. Pero la triste realidad es que el Señor Jesús mismo preguntó, ¿acaso el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando Él regrese? ¿Qué quiere decir? Que mientras que pasan las generaciones, la palabra será corrompida, porque se levantará hombres que quieren ganar, usarán el evangelio como un medio personal de ganancia. No solamente ellos, habrán cristianos que ya no quieren escuchar a Dios, como los hijos de Israel no querían escuchar a Dios en el monte de Sinaí. Van a decir, no, pastor, tú ora por nosotros, tú ayuna por nosotros, nosotros diezmamos, ofrendamos y tú haz el resto. Solamente venga el domingo y escúpenos lo que tú tienes. Qué lujo para el pastor. Se va a pasar una hora, como hoy en día lo llaman los profetas que van a las montañas para orar. Se va 2 días con su mujer de vacaciones. Dice que yo estaba en la montaña orando y el Señor me reveló y viene y dice que tenemos que hacer este proyecto. Cada uno, Dios bendecirá a los que sacan 2,000 euros y ve la gente cogen préstamo por ahí. Los cristianos adoran cuando son engañados, hermanos. Les voy a decir eso, pero es pura verdad. El cristiano le encanta ser engañado. No le gusta la verdad. La verdad le duele tanto que prefiere que le engañe, aunque sabe que eso es un engaño, pero lo acepta. ¿Por qué? Porque no queremos regresar a escuchar a Dios nosotros mismos. Así que, escucha bien también, en el último viaje del apóstol Pablo, en su último viaje a Éfeso, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, de 28 a 29, él dice lo siguiente también a los pastores, antes de despedirse de ellos, él dice lo siguiente: entonces
cuidan de sí mismo. Primero, pastor, antes de cuidar las ovejas, cuidan de sí mismo. Habíamos predicado eso una vez. Cuidan de sí mismo y cuidan al pueblo de Dios. Pastor, cuídate. Asegúrate que permanezca en la doctrina. Asegúrate que tú oras. Asegúrate que tú estás ayunando también. Asegúrate que tú estás estudiando la palabra de Dios. Y también asegúrate que la iglesia hagan lo mismo. Entonces, cuídanse a sí mismo y cuidan el pueblo de Dios. Alimentan y pastorean el rebaño de Dios. Aliméntale no con pupusas, no con pof y pap y frijoles y esas cosas. No solamente con eso. Está bien, porque el Señor Jesús cuando predicaba a la gente, ¿qué hacía después? Les alimentaba. Es normal para que no digan, qué predicador tan caño, no. Él les daba de comer, palabra dura, que la gente preguntaba, ¿pero quién puede soportar eso? Pero después los que se quedaban, les alimentaba. Porque eso sí que habían creído de verdad. Algunos le seguían porque querían solamente llenarse la barriga. Pero Pablo está diciendo aquí de la alimentación espiritual. Predícales la palabra del Señor al rebaño de Dios. Pastoréales, guíales a sendas donde pueden alimentarse. Ayúdales, guíale hacia el Señor, no hacia ti. El pastor guía a las ovejas, les pastorean hacia Cristo, hasta el pastor de los pastores. Les lleva a la palabra de Dios para que ellos mismos puedan beber de esta misma fuente de agua viva. Si el creyente no ve, hermanos, si no leemos este libro, ¿qué más vamos a leer? Me pregunto, si esto nos aburre, ¿qué puede traernos deseos y ganas en este mundo? Sabemos cómo termina la película del malvado. El actor gana, Cristo regresa y pone orden en su mundo. Es este libro. Sin este libro, hermanos, nuestra vida es miserable. Pero no podemos estar ahí mucho tiempo sin tocarlo. No deben suplicarnos para que regresemos ahí. Así que Pablo dice que su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. El Espíritu Santo había designado líderes a esos pastores. Así que las tareas del pastoreado o del pastor fui definido por el Señor mismo. La tarea del pastor fui definido por el Señor mismo. Alimentar con la palabra de Dios a sus ovejas que Él mismo había comprado con su sangre y después cuidarles, que está pendiente de ellos y de su crecimiento espiritual. El pastor cuida, está pendiente del crecimiento espiritual de los miembros de la congregación. No solamente está pendiente ahí para sacarle, para divertirles. Vamos de paseo, hacemos una cena, hacemos esto. No, hermano, ¿cómo va con tu vida de oración? ¿Cómo va con tu estudio bíblico personalmente? Pero la gente no le gusta eso. Por eso que Pablo lo dice. Pedro lo dice, también Pablo lo pone, que en los postreros días, hermanos, no es que la palabra de Dios sufrirá, no. Es que en la misma iglesia donde nosotros nos congregamos, habrá gente en esta misma iglesia que tendrán ganas de oír lo que sus oídos quieren oír. ¿Qué harán ellos? Saldrán ahí fuera, buscarán a esos pastores que tienen una lengua de oro, que le dirá solamente las cosas que quieren oír. Así que se levantarán tantos falsos pastores que mucha gente no tendrán ganas de escuchar este libro. Quieren escuchar bendiciones. Dios te va a bendecir. Sí, mandar cosas por WhatsApp es que es impresionante. Reenviando los vídeos que reciben de WhatsApp o las fotos de Jesús o de lo que sea o de quien sea, no sé, y manda y dice, Dios te bendiga hoy, te prospera hoy, decrétalo. La gente le gusta eso, se llena, se siente cristiano cuando comparte un versículo bíblico y dice, soy cristiano, lo he hecho. Hermanos, Satanás citó la Biblia al Señor Jesús cuando lo tentó. Eso no lo hizo cristiano. Así que no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, vemos en la Biblia que el liderazgo eclesiástico es masculina. Tristemente, no hay hombres suficientes en las iglesias para hacer eso. El liderazgo en la iglesia, lo podemos leer de punta a punta en la Biblia, cosas Dios había designado el liderazgo a los hombres en la iglesia. Hoy en día hay mucha gente, son rápidas. La mujer no puede ser pastor. Sí, la mujer no puede ser pastor. Pero ¿dónde están los hombres? Esa es mi pregunta a esas personas. ¿Dónde están los hombres en las iglesias?
¿Acaso piensa que Dios se va a quedar con los brazos cruzados así, esperando que un hombre deja su vida perversa o se desocupa de sus cosas que están haciendo en el mundo, para luego Dios esperar 50 años cuando ya es viejo, no puede caminar y está ciego, no puede ver y sus oídos ya no pueden escuchar y está totalmente desorientado y cansado de vivir? Dios no va a esperar. Hay mucha gente que van al infierno todos los días. Así que no se sorprende, hermanos, si van a una congregación en el día de oración y encuentras que hay 99,9 son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Viendo partidos de fútbol, trabajando como burros para llevar dinero a sus casas, que eso es bíblico, está bien, muy bien. Pero lo primero, hermanos, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El que ama al Señor no dejará pasar hambre a su familia de ninguna manera. Buscará al Señor. Y sabrá exactamente, estaba hablando con el hermano Chepe ayer, que si quiere saber cómo ser un buen padre, está aquí. Un buen hijo está aquí, una buena esposa está aquí. Un buen trabajador está aquí, un buen vecino está aquí. Un buen todo. ¿Qué quiere saber de la vida? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Así que es triste que en muchas congregaciones las mujeres están tomando posiciones, liderando, cuidando a los niños, hasta predicando, son pastor. ¿Por qué? Porque los hombres están ahí, quieren escuchar para salir mirando a ver cuándo es el clásico, cuando no tienen tiempo para las cosas del Señor. Pero luego se quejan que las mujeres predican la palabra del Señor. En las reuniones de oración siempre hay más mujeres, como les he dicho. Eso es algo que todos los pastores que he conocido o que conozco llegamos a esa misma conclusión. Más mujeres en la reunión de oración. Los que sirven son más mujeres. En la casa, tristemente, hay mujeres ahora que están tomando la responsabilidad de educar a sus hijos espiritualmente. Esa es tarea del padre. Pero ahora muchas mujeres lo están haciendo. ¿Por qué? Porque los hombres no son lo suficientemente valientes para hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado con los hombres? ¿Qué les ha pasado? Hermano, que nadie me pregunta por qué no lo sé. Sinceramente, es que no sé lo que ha pasado con muchos de los hombres en las congregaciones. He visto que las responsabilidades de los hombres están... Es triste y doloroso, pero vamos a dejarlo ahí. Seguiremos orando para que el Señor despierta a más hombres. Pero hermanos, hemos visto la responsabilidad del pastor. Ya hemos visto todo lo que la Biblia nos enseña que el pastor tiene que hacer. Y ahora vamos a ver la responsabilidad de las ovejas. Es aquí que los que quieren marcharse pueden marcharse. Porque sinceramente será como poniéndole dedo en las llagas de algunas personas o dedo en el ojo. Lo van a tomar mal. Pero como hemos hablado del pastor, vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre las responsabilidades de los creyentes en la congregación o de las ovejas. Y todos sabemos, el pastor en la vida normal, el pastor que cuida las ovejas reales, ¿de qué vive el pastor? De la leche de la oveja y de la carne y de la lana de la oveja. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Vive de la leche, de la carne y de la lana de la oveja. Y es lo mismo bíblicamente hablando. El pastor vive de la leche, pero no se abusa. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Hay una responsabilidad bastante grande para todos los creyentes. En Hebreos capítulo 13, vamos a ir parte por parte. Primero Hebreos 13:17 dice: a los miembros de la congregación, a las ovejas que están bajo el control del pastor, dice: obedezcan sus líderes espirituales, hagan lo que ellos dicen. Obedézcanle, hagan lo que ellos dicen. La gente no le gusta esta parte de obedecer y hacer lo que ellos dicen. Quieren ser pájaros libres, que vuelan y regresan a su nido cuando quieren. No quieren rendir cuentas. Imagínate, hermanos, que un pastor está en una congregación y cada fin de semana se va con su esposa, con su familia, a las playas de Gabá o las playas de Gerona o se va a pasarlo bien sin decir nada a la congregación. Y llega el domingo o llega el sábado o llega el miércoles, día de oración, y toda la congregación está esperando al pastor. Y nadie sabe dónde está el pastor. ¿Qué tipo de congregación es esta? ¿Es normal eso? Pues si el pastor debe rendir cuenta a la congregación, ¿por qué la congregación no debe rendir cuenta al pastor? ¿Por qué la congregación? ¿Por qué las ovejas tienen libertad de salir
hacer lo que ellos quieren, pastorear como ellos quieren, pero el pastor debe rendirles cuentas a ellos en lo que ellos hacen. Así que aquí Pablo está diciendo aquí que deben obedecer a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que ellos dicen. Estudia tu Biblia, ora. Venga a la oración, venga al grupo de mujeres o de hombres, trae sus hijos para que les enseñamos la palabra y refuérzalo en casa cuando vas a casa con ellos. Repásalo con tu esposo, repásalo con tu esposa. No falte el domingo, empezamos a las 5 y a las 5 empezamos. Y cualquier persona después, eso sí que no está bien. Obedezcan, es lo que dice la palabra. Denles motivos para que hagan con alegría y no con dolor. Así, cuando no obedecen las ovejas o los miembros de la congregación, cuando no obedecen, ¿qué pasa con el pastor? Es agobiante, es doloroso, es mucho trabajo más de la cuenta. Si el trabajo, suponemos que el trabajo lo podríamos pesar en kilos. Si él tenía un trabajo de 5 kilos que tenía que hacer, pero si hay ovejas rebeldes en el redil, de 5 kilos se convierte en 60 kilos y se convierte o en 100 kilos o se convierte en 200 kilos. Se multiplican el peso del trabajo por la rebeldía o por el descuido de las ovejas. Sigue diciendo, esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Así que si el pastor está cascado, está cansado, está harto, no será de ningún beneficio a la iglesia. Porque quizás vendrá siempre malhumorado. Alguien le llama y que no me llame más. Alguien, no, es que yo tengo que descansar. No. Cuando yo necesitaba Navidad, ¿sabes? No beneficia a la iglesia. Una iglesia rebelde es una iglesia de mucha carga para su pastor o para sus líderes. Así que para que las cosas funcionen bien, para que la iglesia crezca espiritualmente, las ovejas deben obedecer lo que dice el pastor, pero obedecer conforme a la palabra del Señor. No obedecer porque el pastor dice que véndeme tu coche y lo vas a vender. Eso es una locura, eso es una estafa. No, pero obedecer, estudia la palabra de Dios, ora. Así que la palabra nos exhorta o exhorta a los creyentes, a todos creyentes, a obedecer a sus líderes espirituales. Algo que para muchos es meterse en sus vidas privadas. Mucha gente llamará eso, no. Te estás pasando, pastor, te estás metiendo en mi vida privada. Yo oro cuando yo quiero, yo leo la Biblia cuando yo quiero, yo hago lo que yo quiero, yo rindo cuentas solamente a mí mismo, yo no rindo cuentas a nadie. Es lo que llamará mucha gente eso, metiéndose en la vida privada. O muchas personas se enojarán cuando son animados a estudiar la palabra de Dios, a venir a las reuniones de oración. Algunas personas llegarán a cambiar de iglesia. No, esta iglesia son muy estrictos, se meten mucho en la vida de la gente, pero es bíblico. La tarea de pastor es cuidar y alimentar, y la responsabilidad de la oveja es obedecer a este cuidado que el pastor está proporcionando. La gente quiere hacer lo que ellos quieren, congregarse cuando les da la gana, vivir sus vidas a su manera, sin que nadie les diga lo que está mal o lo que está bien. Pastor, tú predicas en la iglesia, pero no te metes en mi vida. Yo vivo la manera que yo quiero. Es cierto. Somos libres de vivir de la manera que queremos, pero el pastor tiene la responsabilidad de exhortarte, de guiarte y de cuidarte conforme a la palabra del Señor. Hay personas que piensan o convierten la iglesia en sí en un club social. Piensan que las cosas deben ser como ellos quieren, que Dios no dice que nuestros líderes espirituales tenemos que, digamos, no es algo de reverencia, no, nada de eso, hermanos. Pero la palabra lo pone bien claro, hermanos, que debemos obedecer a nuestros líderes, debemos obedecerles, y es algo completamente bíblico. La iglesia no es un club social. Si dicen a la gente de congregarse, si el pastor te dice de congregarte, debes obedecer, hazlo. Es por tu propio bien y el bien de nadie más. Si eres llamado en el tiempo de oración a venir a orar, hazlo. Te llaman a orar por tu propio bien y no por el bien de los demás. Si el pastor, el líder, está cumpliendo con lo que Dios demanda de él, tú debes obedecer eso. El pastor hace eso porque su tarea es cuidar las almas de ustedes, tal como lo pone la Biblia. Ese es el trabajo del pastor. Cuidar las almas de ustedes. Ese es su trabajo que Dios le ha dado, porque él tiene que rendirle cuenta a Dios un día por la manera que él está cuidando a las ovejas del Señor. Un día, hermanos, Dios me va a preguntar,
¿Cuánto hiciste para la iglesia? ¿Les exhortaste? ¿Le dijiste a los hermanos que tenían que orar? ¿Le dijiste a los hermanos que tenían que estudiar sus Biblias? Yo quiero estar este día, hermanos, con las manos totalmente limpias y sin cargos, que no hice mi trabajo. Por eso que el apóstol Pablo también lo dice en 1 Timoteo 4, le advierte a Timoteo diciendo, escucha bien, él le dice al Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. El pastor tiene que tener mucho cuidado de eso. Cómo vive y lo que enseña. Tiene que, dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. ¿Qué quiere decir? Que si el pastor no está estudiando la palabra de Dios, si el pastor no está enseñando bien la palabra de Dios, el pastor se puede descarriar a sí mismo y llevar a toda la congregación al infierno con él. 100% posible. Y si los hermanos de la congregación no están estudiando la palabra de Dios por ellos mismos, seguirán al pastor ciegamente hacia el infierno. ¿Qué dirán al Señor cuando llegan ahí? No, Señor, es que mi pastor nos dijo que no importa si yo me bautizo, puedo hacer lo que me da la gana. La palabra es, ¿tenías una Biblia? Sí. ¿Por qué no la leíste? Simplemente porque no quisiste leer. Somos responsables de las cosas que escuchamos y que leemos en este libro. Y somos responsables en quién o en qué está nuestra fe, hermanos. No vamos a ponernos el día de juicio como estuvimos mirando con los niños ayer, cuando Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué comiste el fruto? ¿Qué dijo Adán? No es mi culpa, es la mujer esa que tú me diste. No vamos a echar la culpa al pastor en el día de juicio, como Adán echó la culpa a Eva, y Eva echó la culpa a la serpiente. La serpiente no tenía a nadie que echarle la culpa. No, cada uno de nosotros seremos responsables de nuestras decisiones en el día de juicio. Un mal pastor predica malas enseñanzas que solo lleva a su propia perdición. No solamente lleva a su propia perdición, pero lleva a la perdición de toda la congregación. Unos que están siendo guiados por un pastor que predica malas predicaciones, es tu responsabilidad quedarte ahí o marcharte de ahí. Por eso que cada miembro de una congregación nunca debería estar satisfecho de las enseñanzas que recibe los domingos. Nunca debemos estar satisfechos de las enseñanzas que nosotros recibimos el domingo. Sino debemos estudiar más por nuestra propia cuenta fuera de la iglesia. Así que la otra responsabilidad de las ovejas, vamos terminando, hermano, la otra responsabilidad es de la oveja, que es lo más difícil para todas las ovejas de ponerlo en práctica. Tal como el pastor, hermano, tiene la responsabilidad de alimentar y cuidar a las ovejas, escucha bien, tal como el pastor tiene esta responsabilidad de alimentar y de cuidar a las ovejas también tienen una responsabilidad hacia el pastor. El pastor puede vivir y alimentarse de la leche que recibe de las ovejas. Gálatas 6:6 nos dice, Pablo lo pone así en Gálatas 6:6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. A nadie le gusta eso, ¿a qué no? A nadie le gusta eso. Esa es la parte más difícil que muchos creyentes no le gustan para nada practicar. No, quiero que el pastor me alimenta con la palabra, estar ahí cuando lo necesito, aunque le llamo a las 10 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 3 de la madrugada, él debe responder, él debe estar ahí. Pero la palabra dice que el pastor que pastorea sus ovejas puede vivir de la leche, de la lana y de la misma carne de la oveja, hablando así en tema metafórico. El pastor tiene que vivir de la misma manera de la leche, de la carne, de la carne de la oveja. Así que esa es la parte que muchos creyentes no les gustan. ¿Por qué? Porque eso afecta su economía. Los creyentes no les gustan que le tocan el bolsillo. Háblame de Dios, háblame de todo, pero quédate muy lejos de mi bolsillo, porque eso es mío, es territorio totalmente prohibido. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor ha proveído a muchos pastores como el apóstol Pablo, para que ellos puedan tener trabajos fuera de la congregación, que no es lo más normal, porque el pastor tenía que tener solamente una sola obra, que es pastorear a la iglesia y nada más que eso. Él tenía que tener solamente eso, que es pastorear a la iglesia y nada más. Pero hoy en día, gracias a Dios que muchos pastores
tienen trabajo y no depende solamente de la iglesia, sino muchos de ellos estarán sin nada. No tendrán ni que comer, ni que beber, cómo vestirse, no tendrán nada. Pero seguiremos confiando en el Señor, que la obra del Señor seguirá adelante. Así que podemos aprender a ser dadivosos como creyentes. Aprendemos a obedecer a nuestros pastores. Aprendemos a cuidarles tal como ellos nos cuidan conforme a la palabra de Dios. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Como conclusión, hermanos, les diré eso. El pastor tiene la obligación de cuidar el rebaño del Señor, que es su iglesia, y él debe hacerlo con gusto y no con mala gana, y no para sacar beneficio de las ovejas. El pastor debe alimentar, espiritualmente hablando, con la palabra del Señor a las ovejas. Tiene que alimentarle porque él mismo tendrá que rendir cuentas ante Dios de la manera que él cuida y alimenta las ovejas del Señor. Y el rebaño o las ovejas deben obedecer al pastor para facilitar su tarea como pastor y estar dispuestos y voluntariamente suplir las necesidades del pastor cuando sea posible y según sus propios medios. Ha sido hablado. Lo hemos escuchado. Los deberes del pastor y los deberes de las ovejas. Lo único que podemos suplicar al Señor ahora, que Él nos ayude a poner en práctica lo que hemos escuchado. No descuide su deber como oveja. Y los pastores tampoco deben descuidar su deber como pastores. Y que el Señor nos ayude a todos a cumplir lo que Él quiere que cumplamos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Como pastor te ruego que me perdones si he descuidado la tarea que tú me has encomendado y si he hecho las cosas conforme a mi parecer. Te suplicamos, Padre, que nos ayude como ovejas a obedecer a nuestros líderes espirituales, a estar ahí por ellos como ellos están ahí por nosotros. Muchas gracias por todo lo que has hecho y todo lo que tú seguirás haciendo. Y que tu nombre siempre sea glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores de ella. Para siempre que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.